Martes 20 de febrero. Hermanos, una vez más el Señor nos da la oportunidad de unirnos en la meditación del mensaje de la bendita palabra de Dios. El Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, meditando estos textos que nos ayudan a ir entendiendo esa relación, esa comunión con Dios. Y el relato que hoy hemos leído es parte de lo que se conoce como el Sermón de la Montaña. Recordemos que en el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7 contienen lo que se llama el Sermón de la Montaña, lo cual pues sabemos que son enseñanzas del Señor Jesús a su pueblo, donde también se nos presenta esos valores del reino y obviamente el perfil de los creyentes, el perfil de cómo el Señor quiere que su pueblo obviamente le siga y le obedezca. Hoy el Señor está hablando sobre el tema de la oración. Sabemos que una de las acciones o uno de los hábitos muy importantes en la comunión con Dios es la oración. Y claramente el Señor pues nos da esas enseñanzas para que nosotros podamos practicarla, para que nosotros podamos verdaderamente hacer de la oración un hábito personal. Por ello es que el texto de hoy habla sobre esa enseñanza del Señor Jesús. Ahora, en el Evangelio de Lucas se nos dice que los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Esto es importante porque le puedo recordar que los judíos no oran, los judíos rezan, ¿verdad? En el judaísmo pues hay una serie de oraciones ya fabricadas, ya elaboradas, y ellos pues las repiten. Entonces esa es la manera de tener comunión con Dios. Sin embargo, sabemos que el Señor Jesús y la palabra de Dios insiste en el valor de la oración. Ahora, si usted recordará el pasado miércoles de ceniza, ahí iniciábamos hablando de la oración cuando el Señor la presenta como una de las 3 obras de piedad que en ese momento pues se leyó de acuerdo al Evangelio de Mateo. Y ahí iniciábamos cuando el Señor Jesús dijo: cuando tú vayas a orar, cierra la puerta de tu cuarto y habla con tu Señor ahí en lo privado. Y dijo: y tu Dios y tu Padre que ve y escucha en lo privado, te recompensará en público. Entonces, lo primero que decíamos es que la oración debe de ser una oración que sea verdaderamente una relación íntima con Dios, en la cual podamos nosotros desahogar o presentar todas nuestras inquietudes y nuestras necesidades a Dios. Pero hoy el Señor sigue dando instrucciones y le va a decir el Señor a sus discípulos
Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Hermanos, cuando el Señor dice aquí no hablen mucho, no se refiere al tamaño de la oración, sino se refiere a la forma de la oración. Digo esto porque hay personas que repiten mucho lo mismo, porque obviamente sienten ellos que en la medida que más repitan, serán escuchados, ¿verdad? Pero el Señor a eso sí se refiere, mas sin embargo no al tamaño, ¿verdad? El Señor no está diciendo acá que la oración debe de ser muy cortita para no hablar mucho, no, sino a aquellas personas, insisto, que hablan lo mismo por mucho tiempo. Pero vea, dice el Señor, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que ustedes se lo pidan. Eso creo que ya es importante y es como el principio para que nosotros podamos pedirle al Padre. Hermano, Dios sabe y conoce perfectamente sus necesidades. Y por eso cuando nosotros le pedimos, es ahí donde el Señor verá las intenciones con que nosotros estamos pidiendo. Ahora, alguien podrá decir, bueno, pero si ya sabe lo que yo necesito, ¿por qué no me lo da? Porque espera que usted pida. Pero, ¿por qué espera que yo pida? Dirá alguien nuevamente. Y hermano, es porque al pedir, sabiendo nosotros que el Señor puede responder y puede ayudarnos, creo que ahí suceden dos cosas. Número uno, reconocemos nosotros que solos no podemos, ¿verdad? Cuando le decimos, Señor, ayúdame, estamos pidiendo ayuda y estamos reconociendo que solos no podemos, que somos seres débiles, que somos seres limitados, etcétera, etcétera. Pero también estamos reconociendo que el Señor sí puede. O sea, estamos reconociendo que Él puede responder, Él puede ayudarnos, Él puede cambiar la historia. Y por esa razón es que siempre debemos nosotros de pedir. Ahora, el Padre sabe lo que nos hace falta, por supuesto, y Él va a responder a su tiempo. O sea, a su tiempo vamos a recibir la respuesta. Ahora se nos presenta, hermanos, la oración de el Padre Nuestro. Y quiero contarle que esta oración lleva por nombre Padre Nuestro por la primera frase, ¿verdad?, con la cual comienza la oración. Pero hermano, es interesante cómo el Padre Nuestro tiene 9 porciones o 9 estrofas o párrafos, y estas 9 porciones que componen la oración del Padre Nuestro nos enseñan a nosotros a poder orar. O sea, hermano, en su oración, esas 9 partes que contiene el Padre Nuestro deben de estar implícitas. Entonces, cuando usted y yo oramos así, es ahí donde la respuesta de Dios llegará. Ahora, yo quiero recordarle también que el Padre Nuestro no es una oración para rezar con ella, sino más bien es una oración para orar con ella. ¿A qué me refiero? Alguien podrá decir, bueno, yo lo que hago es que le rezo 30 Padre Nuestros al Señor. Y yo pues respeto, ¿verdad?, a las personas que deciden hacer esas actividades. Sin embargo, el Padre Nuestro no es para eso. No es para que la persona lo repite, lo repite, lo repite y lo repita. No. El Padre Nuestro es, hermanos, es como una guía que el Señor dio de cómo deben de ser nuestras oraciones. Ahora, le decía que tiene 9 partes o 9 párrafos. Y fíjese que es interesante porque esas 9 partes o 9 peticiones, si queremos llamarle así, originalmente se dividen en 2 grupos. Las primeras 5 que se refieren a la alabanza y a la gloria y a la adoración que tenemos que darle a Dios, ¿verdad? Donde reconocemos su divinidad,
reconocemos verdaderamente su gloria, santificamos su nombre, reconocemos y respetamos su voluntad, etc. Pero las otras 4 nos hablan de las necesidades nuestras o de las necesidades del ser humano, donde le pedimos el alimento, donde le decimos que nos perdone, que nos fortalezca para no caer en tentación y que nos libre de todo mal. Ahora veamos rápidamente estas 9 partes que contiene el Padre Nuestro. Y la primera parte, le decía, es esa frase, fíjese, Padre Nuestro. O sea, con eso Jesús nos está enseñando 2 verdades sencillas pero importantes. Primero, que para hablar con Dios yo debo de tomarle a Él como mi papá, como mi padre. Y obviamente yo debo de ser su hijo. Eso es hermoso, porque creo que todos los que hemos podido tener a nuestros padres en algún momento, hemos hablado con ellos con toda confianza. Entonces, de esa manera, tenemos que hablar con Dios, ¿verdad? Como un hijo se acerca a hablar con su papá o con su mamá, ¿verdad? Eso es importante porque de esa manera nosotros tenemos que hablar con Dios. Número 2, que estás en el cielo. O sea, cuando nosotros decimos Padre Nuestro, no es un papá cualquiera, no es un padre cualquiera, es un Padre que está en los cielos, por lo tanto, es un Padre celestial. O sea, es el Padre que en el cielo tiene su morada. Ya eso entonces nos va haciendo entender que ese Padre es Dios, porque si está en el cielo, es porque Él es Dios. Y en la tercera petición lo ratifica cuando dice, santificado sea tu nombre. O sea, si Él está en el cielo, su nombre es santo, ¿verdad? Y nosotros debemos de santificar el nombre del Señor, el nombre de Dios. O sea, el nombre de Dios, hermanos, es santo. Y nosotros debemos de santificarlo, pero quizás aquí la pregunta sería, ¿y qué es santificar el nombre de Dios? Santificar el nombre de Dios es el poder nosotros darle la utilidad adecuada al nombre de Dios, porque usted sabe que la palabra santificar lo que significa es apartar, o sea, apartar diríamos nosotros, del uso diario, del uso normal o del uso rutinario, el nombre de Dios. Pero eso es interesante. Fíjese que el pueblo de Israel, ellos entendieron esto de santificado sea tu nombre. Y ellos el nombre de Dios no lo mencionaban. Porque ellos decían, yo no puedo mencionar el nombre de Dios porque el nombre de Dios es muy santo. Y como no lo mencionaban, se les olvidó. Entonces hoy no se sabe el verdadero nombre de Dios. Claro, usted me dirá, bueno, pero la Biblia le da el nombre de Yahvé, ¿verdad? En otros nombres, pues, se le llama Dios, se le llama Señor, se le llama El Shaddai, se le llama Elohim, se le llama diversos nombres. Pero esos son nombres, pero el verdadero nombre, obviamente, pues históricamente no se conoce. Ahora bien, pero el nombre es santo. Y nosotros debemos de respetar, nosotros debemos de santificar ese nombre. La cuarta petición, venga a nosotros tu reino. Hermano, es necesario que en nuestras oraciones nosotros clamemos a Dios que traiga su reino a nuestras vidas. Sabe que lo que necesitamos verdaderamente es el reino de Dios, porque en la medida que el reino de Dios sea parte de nuestras vidas, es ahí donde veremos la justicia de Dios. Por eso tenemos que pedir siempre que venga, que llegue ya el reino de Dios a nuestras vidas. Y así llegamos a la quinta petición,
cuando dice, hágase tu voluntad. Es interesante como siempre nosotros debemos de pedir a Dios, pero ante todo debemos de permitir y debemos de reconocer que el Señor va a cumplir no lo que yo le pido, sino su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es la que siempre Dios va a hacer. Ahora, esa voluntad, como ya nos dice Isaías capítulo 55, no siempre es mi voluntad. Porque la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces va por un rumbo y la voluntad del ser humano va por otro rumbo. Entonces nosotros debemos de aprender a conocer y luego a entender y obedecer la voluntad de Dios. Eso nos lleva entonces a las siguientes 4 peticiones, las cuales dijimos son y hablan de las necesidades humanas. Cuando veamos que el Señor dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Notemos cómo le estamos pidiendo perdón, pero a la vez también nos estamos comprometiendo a perdonar. Hermano, eso es importante, porque cuántas personas, mire, necesitan perdón. Pero la siguiente, bueno, y me salté una, ¿verdad? Perdón por el orden, me salté una acá. Pero la siguiente sería, danos hoy nuestro pan de cada día. Pareciera como que de repente hay un quiebre, ¿verdad? Cuando después de estarle diciendo, Señor, hágase tu voluntad, hoy le decimos, danos, Señor, nuestro pan de cada día. ¿Pero por qué? Porque eso significa que al Señor usted le puede pedir todo lo que usted necesite. Hay personas que dicen, ¿y a Dios le puedo pedir dinero? Claro, pídaselo. Mire, a Dios le puedo pedir un novio o una novia. Claro. Sí, por eso es que muchas personas están con la persona equivocada, porque no le pidieron dirección al Señor, ¿verdad? Entonces, obviamente, hermano, es importante que nosotros le pidamos al Señor por nuestras necesidades. Saltándonos entonces a la 8, no nos dejes caer en tentación. El pasado domingo decíamos que las tentaciones van a estar ahí siempre, pero que debemos nosotros de ser fuertes con la ayuda de Dios para no caer, ¿verdad?, en esas tentaciones. Y la última petición, la 9, cuando dijo el Señor que todos pidiéramos también, y líbranos del mal. Que el original dice, líbranos del maligno. ¿Y por qué decimos eso? Porque reconocemos, hermanos, que el diablo no lo reprendemos por nuestras propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu Santo, ¿verdad? No es con espada, como dice la palabra, ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso, queridos hermanos, oremos mucho para que la obra de Dios siempre se cumpla. Y termina el Evangelio de hoy, cuando el Señor aclara la necesidad de perdonar. Mire que dijo el Señor, si ustedes perdonan la falta a los 2 hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres sus faltas, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Y aquí es donde el Señor está hablando de la urgencia, de la necesidad de poder perdonar. Sé, hermanos, que el perdón para muchas personas es tal vez un poquito difícil. Sin embargo, es importante que comprendamos que el que no perdona, ese es el que anda muy cargado, ese es el que sufre muchas veces el agravio de aquella persona que le hizo daño y que él no quiere perdonar. Pero en la medida que nosotros nos disponemos a perdonar la falta, es ahí donde nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra vida estará ya un poco libre de toda carga e iremos mejorando en nuestra comunión con Dios. Por eso termino diciéndole lo que dice la palabra: si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Pero si perdonamos, fiel y justo es Dios
para perdonarnos. Por eso, que en este hermoso día sea el Señor perdonándonos y sea Dios bendiciendo nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.